3. Ok, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Sergio Guillermo Tiel, soy estudiante actualmente de la maestría en tecnología avanzada ahí en el CICAT Altamira. Bueno, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la teoría del funcional de la densidad. Puede tener un nombre bastante escalofriante, pero la verdad es que una vez que uno se mete en el tema, pues descubre que pues, es abordable, ¿no? Bueno, entonces, este será el panorama de mi presentación. Decidí dividirla en dos partes. En la parte 1 hablaremos acerca de los fundamentos de la teoría del funcional de la densidad. Para esto veremos el problema de muchos cuerpos y la aplicación de DFT en sólidos, que bueno, es el área que me concierne. Y la parte 2 de mi presentación hablaremos ya de lo práctico, cómo podemos utilizar esta teoría del funcional para realizar nuestros cálculos. En este caso yo utilizo el software que se llama Quantum Espresso, así que bueno, será abordada desde esa perspectiva. Para iniciar, sí me gustaría dejar claro que, bueno, mi trabajo es acerca de ciencia computacional de los materiales. Uno piensa en DFT o quizá se le venga a la mente, o sea, no se le venga nada a la mente. Entonces sí me gustaría dejar en claro esta parte. Primero, que esto que estoy haciendo básicamente es ciencia computacional de los materiales, es decir, lo que nosotros usualmente hacemos en el laboratorio, lo obtenemos mediante simulaciones. La teoría del DFT, así se abrevia, teoría del funcional de densidad, es una técnica que entra dentro de la teoría, dentro del campo de los cálculos de primeros principios. Es decir, que lo que se busca aquí es buscar las propiedades de nuestros materiales a partir de ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica. Es decir, que no se utiliza ningún tipo de aproximación empírico, sino que se basa directamente de las ecuaciones de la física cuántica. Y entonces, este es el esquema, ¿no? Aquí hay una pequeña caricatura del DFT, en donde nuestro laboratorio es nuestra computadora, y nosotros a partir de una entrada, la computadora corre una serie de cálculos y podemos obtener información relevante como puede ser la estructura atómica de nuestros materiales, la estructura de la estructura electrónica, la dispersión de fonones, entre otros, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la ciencia computacional de los materiales. Antes de entrar en materia, me gustaría que todos estuviéramos como en el mismo sentido, y para eso voy a dar algunas definiciones. Empezamos con la función de onda. La función de onda es un ente matemático en la física cuántica que básicamente contiene toda la información de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, eso es una función de onda. Un operador, hablando en términos generales, es simplemente una operación matemática que se realiza sobre una función. Por ejemplo, podemos pensar en la derivada. La derivada es un operador. Aplicamos una operación a una función. Y también vamos a introducir el concepto de operador para mecánica cuántica. En mecánica cuántica se considera un operador a cualquier observable. Y aprovecho para introducir qué es un observable. En mecánica cuántica, básicamente, un observable es una cantidad que puede ser medida experimentalmente. Porque, bueno, hace un momento hablamos de la función de onda, pero la verdad es que la función de onda por sí misma es un número imaginario. Entonces, lo que normalmente nos interesa es obtener un observable. Es un observable que podemos medir la posición de la partícula, su momento, su energía. Entonces, eso es un observable. Y el estado fundamental es el estado de más baja energía de un sistema y usualmente es el estado más estable. Entonces, bueno, esas son las definiciones que iba a abordar. Y ahora sí ya podemos entrar tomando esta información en materia. Entonces, básicamente lo que tratamos aquí de resolver es lo que se conoce en física como el problema de muchos cuerpos. Esto porque el estado fundamental, como vimos en un momento, digamos, define las propiedades de nuestros materiales. Entonces, lo que buscamos aquí es encontrar el estado fundamental de un conjunto de átomos mediante la resolución de la ecuación de Schrödinger para muchos cuerpos. La ecuación de Schrödinger toma esta fuerza en donde tenemos el hamiltoniano, que no es más que un operador,
aplicado a nuestra función de onda. Y buscamos obtener la energía de nuestro sistema. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Aquí todavía no entramos como tal al problema de muchos cuerpos, sino que pensemos el problema más simple que podemos imaginar en cuestión de átomos, ¿no? Y ese sería el átomo de hidrógeno, el cual está representado aquí. Y sabemos que el átomo de hidrógeno está constituido de un protón o de un núcleo, en donde se tiene la carga positiva. Y alrededor del protón está el electrón que gira, ¿no? Bueno, esto visto desde la perspectiva clásica, ¿no? Pero nos va a servir mucho para hacer un símil y poder desarrollar la mecánica cuántica. Entonces, como ustedes recordarán de sus cursos de física clásica, la energía total de un sistema la podemos representar simplemente como la suma de la energía cinética, porque si lo vemos aquí, el electrón tiene movimiento, y en virtud de su movimiento tiene una energía cinética. Y a su vez también debemos considerar la energía potencial, porque aquí el electrón está sujeto a una fuerza electrostática. Recuerden que si tenemos dos cargas, pues estas interactúan y se origina una fuerza, ¿no? Entonces, esto es lo que contempla aquí la ecuación de Schrödinger. También es importante aclarar que la ecuación depende de la función de onda depende tanto de la posición del electrón como la del núcleo, ¿sí? La posición del núcleo. Entonces, básicamente aquí escribimos el operador, que ya vimos es la suma de la energía cinética más la potencial, y la podemos escribir de este modo. Aquí, como ya dije, la fuerza electrostática es la que gobierna digamos, el potencial. Y si recuerdan de sus clases de física clásica, eso lo podemos calcular simplemente como 1 entre 4 pi epsilon 0, que eso es la constante eléctrica, que multiplica la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa. Entonces, hasta aquí es muy sencillo. El asunto se complica cuando nosotros, en lugar de estudiar el átomo de hidrógeno, porque bueno, el átomo de hidrógeno ya está resuelto, ¿no? O sea, nosotros lo que realmente queremos estudiar son nuestros materiales. Y los materiales, los materiales básicamente son una colección gigantesca de átomos. Entonces, necesitamos introducir la ecuación de Schrödinger de muchos cuerpos. Entonces, básicamente toma esta forma en donde R minúsculas, las R's con subíndice, las R minúsculas con subíndices representan la posición de cada uno de los electrones. Y la R mayúscula con sus índices representan la posición de cada uno de los núcleos atómicos. Entonces, se podrán dar cuenta que mientras más átomos tiene nuestro sistema, el sistema se complica enormemente. Entonces, el hamiltoniano, el operador, se divide en 5 términos. Como dije, vamos a considerar la energía cinética y la energía potencial. Aquí tenemos la energía cinética de dos cuerpos, bueno, de dos entes. La energía cinética de todos los electrones, la energía cinética de los núcleos, de todos los núcleos, y tenemos la energía potencial, que aquí se presenta debido a 3 tipos de interacciones. Tenemos la interacción electrón-electrón. Es obvio que si nosotros estudiamos este cuerpo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del átomo de silicio, pues tenemos que considerar la interacción que tienen los electrones con los otros electrones. Ese es este término. También consideramos la interacción entre los electrones y los núcleos o iones. Aquí vemos a los núcleos como si fueran iones, porque si recordarán, el núcleo contiene todos los protones, entonces está cargado globalmente de carga positiva. Entonces, por eso también a veces aquí lo voy a mencionar como ion. Y finalmente debemos considerar la interacción ion-ion. Y entonces este es el problema de muchos cuerpos. Pero bueno, veamos un ejemplo para darnos una idea de lo que esto significa, ¿no? Porque como ya se dieron cuenta, la función de onda depende de la posición de cada uno de los electrones. Entonces, esto va a depender del número de los electrones y aparte
vamos a estudiarlo en las tres coordenadas, el eje X, Y, Z. Entonces, ven que rápidamente, de acuerdo al número de electrones, nuestro sistema se complica. Pero afortunadamente podemos hacer algunas aproximaciones, algunas simplificaciones. Y una de estas es la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Él lo que dice básicamente es, bueno, tenemos los protones y tenemos los electrones. Y los protones son mucho más grandes y lentos que los electrones. De hecho, tan solo un protón es cerca de 2000 veces más grande que un electrón. Entonces, es gigantesco. Entonces, dado que el protón es más grande, pues es más lento. Tiene sentido, ¿no? Si es grande, es más lento. Mientras que los electrones son más rápidos. Entonces, considerando esto, desde el punto de vista de los electrones, imagínense que tenemos que el ion se mueve. Entonces, el electrón reacciona tan rápido a este movimiento, porque los electrones son lentos y los electrones rápidos, que prácticamente desde la perspectiva de los iones, el electrón nunca se movió, siempre estuvo en su estado fundamental. Y desde el punto de vista de los electrones, los núcleos prácticamente están fijos, ¿sí? Entonces, esto nos permite estudiar el sistema de manera separada. Digamos, estudiar el conjunto de funciones de onda que dependa únicamente de las posiciones del núcleo y estudiar el sistema que únicamente depende de las posiciones de los electrones. Y básicamente es partir, ¿no? Tenemos una función de onda que depende de electrones y de protones, entonces lo que hacemos es estudiar cada contribución por separado, ¿sí? Entonces, la ecuación de Schrödinger la podemos simplificar del siguiente modo. Tenemos el operador hamiltoniano que se aplica sobre la función de onda, que ahora únicamente me depende de la posición de los electrones, ¿sí? Entonces, ahora es un problema mucho más sencillo porque únicamente me depende de 3 por n, donde n es el número de electrones que tiene nuestro sistema. Entonces, la ecuación el hamiltoniano se reduce de la siguiente manera. Este término es el correspondiente a la energía cinética de los iones. Dado que la energía cinética es, por ejemplo, si ya estudiamos un ion completo, no solo un protón, la masa del ion puede ser, no sé, 10.000 veces o 100.000 veces más grande que la masa del electrón. Entonces, la energía cinética va dividida entre la masa de los iones. Entonces, realmente este término es muy pequeño comparado al del electrón. Entonces, la primera simplificación que podemos hacer, bueno, no tomemos en cuenta la energía cinética de los protones, de los iones. La siguiente simplificación que podemos hacer es que, como ya dijimos que los núcleos están fijos, este término evalúa la interacción núcleo-núcleo. Si los núcleos están fijos, pues esta fuerza que defienden entre ellos es una constante. Entonces, si es una constante, la podemos sacar del problema y simplemente lo reducimos a esto. Lo reducimos a esto, que básicamente ahora el hamiltoniano, es decir, la energía de nuestro sistema, va a depender de 3 factores. Teníamos 5, pasamos a 3. Va a depender de la energía cinética de nuestros electrones, ¿no? Porque como dijimos, está en movimiento, pues tienen asociadas una energía. Va a depender también de un potencial externo, es decir, de la interacción protón-electrón. Entonces también es conveniente expresarlo como un potencial externo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y nos va a depender únicamente de la interacción de repulsión electrón-electrón, ¿no? Entonces, también antes de continuar, quiero introducir una notación que se utiliza constantemente en estos tipos de sistemas porque facilita los cálculos, y es simplemente considerar la constante de Planck reducida igual a 1. También otras variables se consideran igual a 1, por ejemplo, la masa del electrón, la constante eléctrica se considera como 1, y la carga del electrón también se considera como 1. Entonces, nuestro sistema se reduce de esta forma. Esto vale 1, esto también vale 1, entonces queda de esta forma, ¿no? Es una notación más compacta, y es ya la que tenemos aquí abajo. Simplemente es la sumatoria de la energía cinética de cada uno de los electrones más
la repulsión que hay entre ellos, entre los electrones, y un potencial externo. Aquí, bueno, me gustaría decir que si tenemos un sistema de n electrones, podemos considerar a la energía cinética de los electrones y la repulsión entre ellos como una constante. Tiene sentido, ¿no? Si siempre tenemos el mismo número de electrones, pues la interacción cinética entre ellas es la misma. O sea, para un sistema de n electrones, ¿no? Y también la energía cinética y su fuerza de repulsión. Entonces, únicamente el hamiltoniano nos va a depender del potencial externo, ¿sí? Entonces, aquí es relevante entender esta parte. Y bueno, vamos a pasar a lo que les comentaba, que para un sistema podemos considerar la energía cinética y la interacción electrónica, es decir, entre electrones, como una constante universal. Entonces, lo único, digamos, que va a cambiar de sistema a sistema va a ser este potencial externo. Bueno, ya introdujimos el problema de muchos cuerpos, pero me gustaría que entendieran la complejidad que tiene. Entonces, vamos a estudiar un caso práctico, ¿no? Y digo práctico entre comillas porque, bueno, un átomo de silicio, o sea, como tal, tener un átomo aislado en el vacío, pues es prácticamente imposible, pero bueno, estudiémoslo. El átomo de silicio está formado por 14 electrones. Entonces, la ecuación se evalúa en el espacio. Entonces, es necesario dividir la celda unitaria del electrón en puntos, ¿no? Porque una integración entre todo el espacio computacionalmente es imposible, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que asignamos un número de puntos. Un número de puntos para nada elevado, sino que un poco mediocre, es dividir nuestra celda unitaria en 100 puntos, ¿no? Tenemos la celda y en la celda elegimos 100 puntos para evaluar. Entonces, la ecuación de Schrödinger para ese sistema depende de tres n variables, porque el electrón pues, se puede mover a lo largo de los ejes. Entonces, si tenemos 14 electrones, nuestro sistema, nuestra ecuación de Schrödinger depende de 42 variables. Imagínense cómo es esto, resolver una ecuación diferencial de 42 variables. Y aún así, si pudiéramos resolverla, el tamaño necesario para el tamaño necesario para almacenar esta información es 100 a la 42 bits. Entonces, ustedes se preguntarán si una memoria USB es necesario, porque necesitamos del orden de 10 a la 32 terabytes. Entonces, si consideramos que un disco duro de 1 terabyte aproximadamente mide 2 centímetros de grosor, nosotros necesitamos 10 a la 30 terabytes para almacenar la información contenida en la ecuación de onda. Nosotros necesitaríamos un disco duro que quizá ni siquiera quepa en la Vía Láctea. Entonces, espero que con esto les haya quedado pues más o menos claro la imposibilidad como tal de resolver la ecuación de onda de Schrödinger. O sea, si para el átomo de hidrógeno es algo difícil porque necesitas tener ciertos conocimientos matemáticos, ya para estudiarlo en un sistema tan solo de 14 átomos necesitaremos recursos computacionales que no pueden existir en el universo. Entonces, imagínense, esto es un átomo de silicio, pero si pensamos en un material, por ejemplo, ya un material físico que nosotros podemos ver, imagínense un bloquecito de silicio, un bloque de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, 1 centímetro cúbico. Usualmente en 1 centímetro cúbico hay del orden de 10 a la 23 átomos. Imagínense, si tan solo para estudiar un átomo de silicio necesitamos un disco duro del tamaño de la Vía Láctea, para estudiar 1 centímetro cúbico de silicio, sencillamente no, quizá ni siquiera quepa en el universo observable. Entonces, llegado a este punto, pues creo que es totalmente válido preguntarse, bueno, entonces nosotros para qué queremos obtener la función de onda, porque ya vimos que calcular la función de onda es algo imposible, ¿no? Pero bueno, considerémoslo un poco más optimista. A mí me gusta ver también a la ecuación de Schrödinger, resolverla, como llegar a la punta del Monte Everest, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿para qué quiero subir hasta la cima del Monte Everest, no? O sea, ¿qué quiero, no? Porque es algo difícil. Incluso si llego a la cima, quizá no me sienta cómodo ahí,
porque como ya vimos, quizá ni siquiera pueda almacenar la información contenida en mi función de onda. Entonces, creo que es totalmente válido preguntarse es qué quiero hacer. Y es que quizá nosotros no, no queremos como tal, nuestro objetivo no es resolver la ecuación de Schrödinger, nuestro objetivo no es subir al Monte Everest. Quizá nosotros nada más queremos obtener una foto panorámica de toda la ciudad, ¿no? En esta analogía, nosotros a lo que nos interesa, como ya dijimos, es obtener observables, porque la ecuación de Schrödinger, o sea, la obtengo, o sea, es imposible obtenerla porque ocupo demasiado espacio, y la obtengo y realmente la ecuación de Schrödinger no me dice nada, porque la ecuación de Schrödinger contiene el número imaginario raíz de -1. Entonces, físicamente no es medible. Entonces, para crear todo ese trabajo, sí que realmente yo lo que necesito de la función de onda, que son los observables, quizá haya modos de obtenerlos, haya modos distintos de obtenerlos, ¿no? Quizá en lugar de llegar a la cima de la montaña, me detengo a la mitad, o quizá en lugar de utilizar el camino convencional, utilizo otro camino, ¿no? Entonces, esta analogía que me gusta hacer, que podemos obtener lo mismo utilizando otros métodos, ¿no? Y básicamente en eso se basa la teoría del funcional de la densidad, que como vimos, la ecuación de Schrödinger depende de 3 a la n variables, y eso que aquí no estamos considerando el spin del electrón, porque si lo consideramos tendríamos que agregar otra dimensión, bueno, y aparte también consideramos el caso como independiente del tiempo. Entonces, si nosotros consideramos el tiempo, pues esto se vuelve una completa locura. Entonces, otra alternativa, y en esto va la teoría del funcional, es buscar una manera de obtener los observables sin tener que resolver la ecuación de Schrödinger, que como vimos es algo imposible, tanto computacionalmente como teóricamente. Bueno, teóricamente es posible, ya en la práctica es algo imposible. Entonces, lo que se hace en la teoría del funcional se parte de que en realidad toda la información que necesitamos está contenida en la densidad electrónica de, de nuestro sistema. Y aquí la gran diferencia es que la densidad electrónica únicamente depende de X, Y, Z. Es decir, pasamos a un problema de 3 a la n variables, donde n es el número de electrones, a un problema únicamente de 3 variables. Entonces, si se dan cuenta, hacemos un salto muy, muy grande al introducir la densidad como principal variable. Y entonces, en la teoría del funcional de la densidad, la densidad electrónica es la variable, o sea, es lo que nosotros necesitamos para determinar todo. Y bueno, aprovecho para mencionarles qué significa funcional, porque parece una palabra como quizá nueva para algunos, pero básicamente un funcional es aplicar una función a una función. Si ustedes recuerdan, una función, si nosotros, una función normal, ¿no? A nosotros tenemos una función, por ejemplo, y igual a x. Y igual a x. Nosotros asignamos números a la función y obtenemos como resultado otro número. En un funcional, nosotros en lugar de ahora asignar números, asignamos funciones, ¿no? Entonces, asigno una función y me regresa un número. De hecho, nosotros los funcionales ya los conocemos desde siempre. Una integral es un funcional, ¿no? La integral aplica, bueno, consiste en realizar una operación de integral en una función. Entonces, una integral es un funcional. Básicamente, por eso se llama así la teoría funcional de densidad. Y una aproximación que debemos hacer fue introducida por Hartree. Hartree dice, nosotros tenemos un problema que depende, bueno, vamos a regresarnos un poquito a la ecuación de onda para ver cómo hacemos la transición entre ecuación de onda a densidad electrónica, ¿no? Porque sí, o sea, qué bonito utilizar la densidad electrónica, porque solo depende de 3 variables, pero tenemos que tener un fundamento, ¿no? Porque hacemos ese switch entre ecuación de onda y densidad electrónica. Entonces, lo primero que podemos hacer es pensar en la función de onda, que como ya vimos, depende de la posición de cada electrón. Entonces, lo que Hartree dijo, bueno, ¿qué tal si en lugar de tener una función que dependa de n electrones,
tenemos n funciones que dependan cada una de estas funciones de onda de un solo electrón. Entonces, esta es la aproximación que hace Hartree, ¿no? Ahora pasamos de un sistema de un solo problema de muchas variables a muchos problemas de una sola variable. Entonces, ese es el primer camino que damos. Y, bueno, me gustaría ahora, en este punto, introducir lo que es el corazón del funcional de la densidad. Esta teoría del funcional de la densidad se basa en dos teoremas que fueron postulados por Hohenberg y Chan en 1962, si bien recuerdo, y se basa en estos dos postulados. Uno, que hay una correspondencia 1 a 1 entre la densidad electrónica y el potencial externo de un sistema, ¿sí? Que como vimos anteriormente, el hamiltoniano, si decimos que estos términos son universales para un sistema de n electrones, únicamente está definido por un potencial externo. Y si sabemos, bueno, Hohenberg y Chan probaron que existe una relación 1 a 1 entre la densidad electrónica del sistema y el potencial externo. Entonces, esto es lo que nos permite escribir el hamiltoniano, que es lo que nos determina la energía, como un funcional de la densidad electrónica, ¿sí? Este término bueno, pasamos al teorema número 2. El teorema número 2 nos dice que el estado fundamental, el estado fundamental está escrito de este modo, ¿no? La energía que depende de la densidad electrónica. Que si nosotros evaluamos, imagínense, nosotros tenemos el funcional y lo evaluamos con diferentes densidades electrónicas. La densidad electrónica que minimice el funcional es la energía verdadera del estado fundamental de nuestro sistema. Entonces, sin resolver las ecuaciones de Schrödinger, nosotros podemos llegar a la energía fundamental de nuestro sistema, que a final de cuentas es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos obtener observables, energía, posición, momento. Entonces, esto es lo que nos permite olvidarnos de la fusión de onda y concentrarnos en la densidad electrónica, que únicamente depende de tres variables. Nosotros podemos tener, en principio, un sistema de infinitos átomos y únicamente me va a depender la densidad electrónica de tres variables. Entonces, bueno, aquí finalmente pues es la ilustración, ¿no? Si nosotros, un pequeño detalle, ¿no? Porque hasta aquí todo está muy bonito de que el funcional nos va a permitir simplificar, nos va a solucionar la vida. Pero a pesar de que Hohenberg y Chan probaron rigurosamente que el funcional existe, nadie tiene una idea de cómo es el funcional exacto. Entonces, es como si yo les digo, hay una manera de que vivas feliz toda tu vida. Sí, te aseguro que existe, pero no me dices cómo, Entonces, fue lo mismo que hicieron Hohenberg y Chan. O sea, no hay una manera, no se conoce, existe un funcional universal, pero no se conoce. Entonces, lo que hace la teoría del funcional de la densidad es tratar de aproximar este funcional de la energía. Y bueno, y básicamente este es el asunto. La teoría del funcional busca encontrar este funcional. Entonces, como ya dijimos, pero afortunadamente dentro de este funcional había términos que ya se conocían, porque recapitulando rápidamente, la energía está determinada por la energía cinética de los electrones, la interacción electrón-electrón y la interacción ion-electrón, que se considera como un potencial externo. Entonces, un primer modo es olvidarnos de que existe la mecánica cuántica y abordar este sistema desde la perspectiva clásica. Fue más o menos lo que hicimos. Si recuerdan, bueno, el primer término, el funcional, es, digamos, el funcional de la energía cinética de los electrones. Bueno, eso sabemos más, lo podemos presentar de esta manera. Después está
la parte del funcional que depende del potencial externo, es decir, de la interacción electrón-protón, y se escribe de esta manera. Aquí tenemos el potencial entre la fuerza de repulsión electrón-electrón. Entonces, lo que aquí hacemos, aquí partimos el funcional en dos partes, en la parte que conocemos y en la parte que no conocemos. Lo que les acabo de mencionar es lo que conocemos, ¿no? Y lo que conocemos es básicamente a estudiarlo, pero desde el punto de vista clásico. Aquí únicamente se considera cuántico por ahora al electrón, a la energía cinética del electrón. Entonces, dentro del funcional se introduce un término que se conoce como la función de correlación e intercambio, en donde todo lo que no sabemos está contenido en este funcional. Es decir, en este sistema hay una corrección, por ejemplo, del sistema. Bueno, algo que no mencioné es que nosotros pasamos de considerar una función que depende de muchos cuerpos a muchas funciones que dependen de un solo electrón. Pero hacer esto implica que los electrones no interactúan entre sí, ¿no? Entonces, aquí, digamos que esta parte conocida es considerar un caso en la que los electrones no interactúen entre sí. Pero esto no describe completamente la realidad, ¿no? Porque los electrones interactúan entre ellos. Y de hecho, si no conociéramos esta interacción electrón, no nos serviría de nada. Porque al final de cuentas, la interacción electrón-electrón es la que describe las propiedades que nos interesan saber. Entonces, en el funcional de correlación e intercambio están digamos que incluidas estas correlaciones, están incluidas estos fallos que tienen al considerarse los fenómenos clásicos, y también introduce lo que se llama el funcional de correlación. Es esto que te digo, cómo afecta el hecho de que el electrón se mueva a través o en la cercanía de otros electrones, y también introduce el término de intercambio, que básicamente en términos de energía es, yo tengo un sistema, ¿no? ¿Cuánto me cuesta energéticamente intercambiar un electrón de la coordenada R1 a intercambiar ese electrón con otro en la coordenada R2? Entonces, eso es el funcional de intercambio. Entonces, básicamente, esta es la forma que tiene nuestro funcional, y digamos que todas nuestras esperanzas y todo se engloba en este funcional de intercambio, este funcional de correlación e intercambio. Entonces, existen muchos tipos de funcionales, o sea, a pesar de que Heisenberg y Chan garantizaron que existe y es uno solo, universal, pues nosotros no sabemos. La verdad es que no sabemos cómo obtener ese funcional universal. Entonces, lo que se ha hecho es que se han sacado muchos funcionales de correlación. Aquí yo me estoy mencionando dos, los más simples, más conocidos, que es el LDA y el GGA, que es Local Density Approximation, aproximación de densidad local. Es decir, esta únicamente incluye, bueno, esta básicamente lo que postula es que este funcional depende únicamente de la densidad electrónica. Y el GGA, que es aproximación del gradiente generalizado, aparte de considerar la densidad electrónica, considera el gradiente de la densidad electrónica. El gradiente simplemente nos dice qué tanto cambia funcional si yo me muevo en el espacio. Algo así nos da el gradiente. Como les decía, estos son los dos más estudiados, pero la realidad es que actualmente hay cerca de 700 funcionales distintos. Entonces, bueno, esto, digamos, todas nuestras esperanzas, todo lo que decía, me parece que fue Fermi quien lo dijo, que en el funcional de energía se esconde el punto negro, o sea, el punto negro de la teoría. O sea, ahí metemos todo lo que no sabemos, lo metemos en el funcional de la energía. Entonces, bueno, ¿y esto cómo lo implemento computacionalmente? Para eso, nosotros podemos escribir las funciones de onda dependientes únicamente de un electrón.
¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es lo siguiente, es un algoritmo. Nosotros postulamos una densidad electrónica, ¿no? Nosotros la ponemos. Después, con la densidad electrónica que nosotros postulamos, se resuelve esta ecuación, que se conoce como la ecuación de Cóncham. Nosotros al resolver esta ecuación, bueno, algo que no mencioné, para resolver esta ecuación, estas ecuaciones de Cóncham, nosotros necesitamos estos potenciales que ya los vimos, energía cinética de los electrones, la interacción electrón-ion. Y aquí está la interacción de Hartree, que considera el electrón como desacoplado de los otros electrones, y el potencial de correlación de intercambio. Aquí, porque les digo, necesitamos una densidad electrónica, pero ¿por qué? Porque el término de Hartree depende de la densidad electrónica. Entonces, ya que tenemos la densidad electrónica, nosotros colocamos aquí, lo colocamos y obtenemos el hamiltoniano, aplicamos el hamiltoniano y encontramos las funciones de onda para cada electrón. Después de que obtenemos las funciones de onda para cada electrón, podemos calcular la densidad electrónica si sumamos la densidad la densidad electrónica creo que no lo mencioné hasta ahora, pero se define básicamente como el producto del conjugado de las funciones de onda. Es decir, yo tengo una función de onda que es imaginaria, la multiplico por su conjugado y me da un número real. Este número real representa la probabilidad de encontrar a la partícula entre dos puntos en el espacio. Entonces, si ya tengo yo las ecuaciones que describen a cada uno de los electrones, yo obtengo la densidad total haciendo la sumatoria digamos, de la función de onda por su conjugado, por cada una de las funciones de onda por su conjugado. Entonces, de este modo yo obtengo la densidad electrónica y pues me da algo, ¿no? Obtengo una densidad electrónica. Entonces, lo que yo hago ahora es comparar entre la densidad electrónica que obtuve y la densidad electrónica que introduje. Si resulta ser igual, pues ya está, ¿no? Ya decimos, hemos encontrado la energía fundamental, la energía en el estado fundamental de nuestro sistema. En caso de que la energía sea distinta, pues únicamente se repite, se itera el proceso, pero se prueba con otra densidad electrónica. Bueno, entonces básicamente en términos generales, así es como se aborda encontrar la energía fundamental del sistema desde la aproximación del funcional de la densidad. Y ahora pasaremos a la siguiente parte, que es, bueno, esto yo cómo la aplico, ¿no? O a mí que, digamos, cuál es el tema que me interesa, y como mencioné al inicio de la presentación, pues me interesa estudiar sólidos cristalinos, cristales. Y si recordamos de la definición de cristal, es simplemente un sistema periódico, un arreglo de átomos que se repite, ¿no? Entonces, nosotros podemos considerar una imagen 2D de esta situación, donde cada circulito representa la posición del núcleo, ¿no? Entonces, podemos considerar que aquí hay un potencial que es periódico, ¿no? Porque como se repite, los núcleos se van repitiendo de manera ordenada, pues también el potencial que generan estos núcleos, pues es un potencial que se repite. Básicamente es eso. También hemos visto que los electrones se pueden representar como funciones de onda. Entonces, una función de un electrón libre es una función periódica, es una función bastante simple. Entonces, podemos estudiar, bueno, aquí, digamos, este potencial es el que producen los iones solos. Entonces, si nosotros estudiamos un material, pues nos interesa la interacción electrón-ion. Entonces, básicamente lo que hacemos es decir que un electrón libre es un electrón, una función de onda, que es perturbada por un potencial periódico. Entonces, podemos representar a la función de onda de estos electrones como una onda de Bloch, ¿no? Esto básicamente es una onda de Bloch. Así sería más o menos la función de onda que tendrían los electrones en un sistema periódico. Y está definida en dos partes.
E IKR sería la función de onda del electrón multiplicada por una función periódica, que en este caso es el potencial periódico también. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ya cuando queremos implementar los cálculos hay varias variables que debemos entender. Una de ellas es la energía de corte, o cutoff en inglés. También tenemos que entender el K-sampling, que es un muestreo, esto lo voy a explicar más adelante. Y tenemos que entender el cutoff, bueno, básicamente por ahora es esos dos parámetros, ¿no? Entonces, hemos visto que, hemos visto que la función de onda de un electrón se puede considerar como la función del electrón multiplicada por una función que es periódica, ¿no? Entonces, sabemos, si recordarán por ahí de sus cursos de la transformada de Fourier, que nosotros podemos transformar una onda que es periódica, podemos considerarla como una sumatoria de otras ondas, ¿no? Básicamente es lo que nos quiere decir esta ecuación, que la ecuación de nuestro electrón en el sistema periódico puede ser pensado, bueno, esto ya vimos que es la parte que corresponde a la función de onda del electrón como tal, que se multiplica por una función que es periódica. Entonces, una función que es periódica, nosotros podemos escribirla de esta manera. Es simplemente la sumatoria de otras funciones, ¿no? Y aquí estas funciones dependen, bueno, cuando nosotros hacemos la transformada de Fourier, pasamos del espacio real al espacio recíproco. En este espacio, básicamente consiste, por ejemplo, si nosotros tenemos una celda unitaria grande, pues el espacio recíproco es pequeño, ¿no? Básicamente, así burdamente, es como si dividiéramos, digamos, el parámetro de red, sacar el inverso, ¿no? Y obtenemos un nuevo sistema coordenado, y esto es simplemente el espacio recíproco. Entonces, se darán cuenta que para obtener la energía total del sistema nosotros necesitamos hacer una integral, una sumatoria, una integral de cada una de estas funciones de onda, ¿no? Pero como les había comentado hace un momento, pues, computacionalmente eso es imposible, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es discretizar el espacio, ¿no? Es decir, definir puntos en los cuales yo evalúo mi función de onda. Entonces, básicamente, la energía de corte nos dice la energía máxima que deben tener. Les digo, eso, pasamos a hacer una sumatoria de ondas. Entonces, básicamente, nosotros al definir una energía de corte, decimos, no me incluyas funciones que tengan energías superiores a tal valor, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nos hace la energía de corte. Y el K-sampling, como ya lo mencioné, pues no podemos considerar un número infinito de puntos, sino que básicamente consiste en esto. Mi celda unitaria, mi celda, bueno, en el espacio inverso, la divido en un número dado de puntos. Entonces, esto es el K-sampling. Obviamente, idealmente, lo mejor es que nosotros cojamos un K-sampling, una malla grande, que nosotros definamos energías de corte muy altas, pero la cosa es que entre más grande la energía y más puntos a considerar, computacionalmente nuestro cálculo es mucho más costoso. Bueno, aquí es esta parte que ya mencioné, entonces voy a pasar. Otro de las consideraciones que hay que hacer al estudiar estos sistemas es hacer la consideración de pseudopotenciales. Como pueden ver en esta diapositiva, básicamente, ¿por qué utilizamos pseudopotenciales? Porque la mayoría de las propiedades que nos interesan, por ejemplo, la conductividad eléctrica, los tipos de enlace entre los electrones, únicamente dependen de los electrones que están en la capa externa
es decir, los electrones de valencia. Entonces, básicamente, al utilizar pseudopotenciales, lo que nosotros hacemos es englobar los electrones internos, es decir, los que están más cerca del núcleo, los agrupamos como si fuera un ion. Entonces, ese ion tiene carga positiva y únicamente estudiamos la interacción, únicamente estudiamos en el sistema a los electrones de la capa externa. Básicamente es esto. Y decir que estos pseudopotenciales están incluidos en las paqueterías. Y bueno, trataré de apresurar un poco porque estamos en la parte 2, que será, esta ya es mucho más sencilla, mucho más fácil de ver, y ya es el aspecto práctico de lo que podemos hacer con la teoría funcional de densidad. En mi caso, yo utilizo Quantum Espresso, que es un software abierto, es decir, es libre, de código libre, uno lo puede descargar completamente gratis. Está basado en Linux, así que es necesario un poco aprender acerca de Linux, de Ubuntu, puntualmente en mi caso. Este software es uno de los más utilizados para resolver el problema de muchos cuerpos y se basa en el uso de pseudopotenciales, lo que vimos, pseudopotenciales, ondas planas, etc. Es compatible para la realización de cálculos de estado básico, es decir, cálculos estructurales, desde la optimización estructural de, por ejemplo, podemos obtener parámetros de red, ángulos, dispersión de bandas, dispersión de fonones, todo esto es posible, está implementado y es posible a través de Quantum Espresso. Existen otras paqueterías como Quantum ATK, BAS, Ab Initio, Fiesta. Algunas de ellas son de paga, por ejemplo, en el caso de Quantum ATK. Y bueno, he tenido la oportunidad de utilizar Quantum ATK, es un poco de siesta, o sea, pero sinceramente Quantum Espresso no le pide nada a un software de pago. También, como mencioné, este software se implementa en Linux, Ubuntu, a pesar de que Ubuntu tiene una interfaz gráfica, como tal, el código Quantum Espresso no tiene una interfaz gráfica. Esto significa que nosotros, digamos, hacemos estos cálculos por medio de la consola, pero tenemos ciertas herramientas que nos facilitan la vida. Una de, puse aquí dos, que es XScribeDen, es una, básicamente a través de ella podemos construir estructuras cristalinas y visualizar nuestros resultados. Y también PWGUI es como una especie de, nos ayuda a construir nuestros archivos de entrada, porque lo que hacemos en Quantum Espresso es, nosotros tenemos un archivo de entrada y hay diferentes paquetes dentro de Quantum Espresso, ¿no? Por ejemplo, el pw.x es como una especie de programa. Nosotros tenemos la entrada, tenemos el programa, mandamos la entrada del programa y obtenemos un archivo de salida. Este archivo de salida a veces tiene, o sea, podemos leer la información directamente del archivo de salida, o otras veces hay que hacer un post-tratamiento para poder nosotros entender por qué nos está dando el cálculo. Y bueno, esta es la estructura básica. Aquí les voy a mostrar más que la presentación de algunos resultados, simplemente les voy a mostrar como una colección de pequeñas cositas que he ido haciendo en Quantum Espresso. Por ejemplo, aquí nosotros vemos la optimización de estructuras, no sé si ven la animación. Aquí yo parto de una molécula de agua, entonces inicio, bueno, esto que ven aquí a la izquierda es básicamente el archivo de entrada que nosotros hacemos. Lo podemos hacer en el blog de notas. Usualmente yo hago estos archivos de entrada en el blog de notas. Básicamente tienen algunos parámetros de control, dónde están los potenciales guardados, el tipo de cálculo que estamos haciendo. Y por ejemplo, aquí yo estaba buscando hacer una optimización de estructuras, es decir, yo puse una molécula de agua, o sea, plana, puse dos átomos de hidrógeno y en el centro uno oxígeno. Sí, dos hidrógenos extremos y uno en el oxígeno. Entonces, defino los otros parámetros que les dije, ¿no? Aquí la celda unitaria pues es libre, defino unas energías de corte, es decir, qué tantas ondas va a utilizar y otros parámetros. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, esta animación que ustedes ven, no la bajé de internet, la hice yo mismo a partir de los datos de optimización de mi sistema, ¿no? Ahí como pueden ver, inicia desde 180 grados y va haciendo cálculos, va iterando hasta encontrar la energía mínima
que corresponde, bueno, en el caso del agua, experimentalmente se obtiene un valor, un ángulo de 104.95 grados. Con Quantum Expreso, o sea, un cálculo rápido, obtuve 101 grados, ¿no? O sea, tiene un intervalo de error, pero es muy pequeño, muy pequeño. Así nos puede dar una idea bastante grande de la optimización de estructuras. Yo como tal, en mi tema de tesis, yo estoy estudiando cristales. Bueno, estoy estudiando más bien chalcogenuros de plomo, no necesariamente cristales, pero estos primeros cálculos que yo he hecho los he basado en el cálculo de cristales. ¿Por qué? Porque, como vimos, estos cálculos se pueden hacer únicamente considerando la celda unitaria de nuestro material, ¿no? O sea, al implementar las ecuaciones de Bloch, no necesitamos construir una celda con miles y miles de átomos, sino que construimos la celda unitaria y utilizando funciones de onda plana nosotros podemos estudiar el sistema periódico, ¿no? Entonces, obviamente aquí uno considera el estado más simple, que es un cristal, ¿no? Que se repite perfectamente. Sabemos que experimentalmente eso es imposible obtener, siempre tenemos algunos defectos, o por ejemplo, si queremos estudiar el efecto de o de aleaciones, obviamente tenemos que introducir defectos en nuestra red. Eso también se puede hacer, es un poquito más complicado, pero yo, como para aprender, porque no crean que yo soy experto en Quantum Expreso, tengo un par de meses quizá aprendiendo y utilizando, pues me fui por el clásico, el estudio más sencillo, ¿no? Que es considerar un cristal que se repite perfectamente. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de mi archivo de entrada del selenuro de plomo. Aquí uno define la estructura cristalina, que en el caso de este es un cúbico centrado en las caras. El parámetro de red yo lo obtuve utilizando dos distintos tipos de funcionales. Utilicé LDA y GGA, que como vimos son los más simples, y optimicé la estructura para ver qué parámetro de red me daba. Ya una vez que obtuve los parámetros de red, pues puedo hacer cálculos de estructura electrónica. También mi MAI, aquí yo les especifico los pseudopotenciales de los átomos que estoy utilizando. Yo también especifico las posiciones atómicas de los núcleos, porque se acuerdan, en la ecuación de Schrödinger, perdón, uno define, o sea, aquí el sistema lo que hacemos es fijar los núcleos y ver la interacción o producto del movimiento de la nube electrónica. Entonces uno fija los núcleos y acá le indico al programa el número, digamos, el número de puntos que tomo, ¿no? Aquí yo estoy haciendo una malla de 9 por 9 por 9. Entonces, la multiplicación de estos 9 nos dan digamos, el orden de puntos que toma para hacer el cálculo. Bueno, aquí les muestro otro ejemplo de lo que se puede hacer. Yo, por ejemplo, a priori conocía que el selenuro de plomo de toda la vida es una estructura FCC, cúbica centrada en las caras, perdón, cúbica centrada en las caras. Pero, por ejemplo, puede ser el caso que yo estoy estudiando un sistema que yo desconozco su estructura cristalina, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, y yo hice como un ejemplo, es que eh, evalúo, por ejemplo, el selenuro de plomo. El azul es como si fuera cúbica central en las caras. El amarillo es considerando una estructura cúbica simple. El naranja, que casi no se ve, el rojo, es considerando una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, yo corro las simulaciones y obtengo al final de cuentas la energía total. Entonces, sabemos que un material busca obtener la energía más baja. Entonces, yo puedo obtener, digamos, el tipo de estructura que tiene mi material corriendo esto, variando el parámetro de red, ¿no? Aquí está en Bohr. Un Bohr corresponde a 0. Bueno, está relacionado a 0.53 amps. Y obtengo que, pues ustedes pueden ver que el azul es FCC, ¿no? Pueden ver que cuando alcanza la estabilidad, el punto más bajo, es en el caso de FCC, que concuerda perfectamente con lo que sabemos, que tiene estructura cúbica centrada en las caras. Pero imagínense, si no lo supieran, yo hago este análisis, observo las curvas y veo en dónde se estabiliza y, digamos,
el valor más bajo, esa es la estructura cristalina. También hice estudios de ya obteniendo el cristal, digamos, el parámetro de red. Hice cálculos sí, o sea, tuve parámetros de red. Aquí comparo lo obtenido experimentalmente con mis cálculos utilizando LDA y PBE. PBE es otra manera de llamar al GGA, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un parámetro experimental de red de 5.63 Armstrong y yo obtuve 5.84 y 6.01. Como ven, son parámetros bastante aceptables, bastante cercanos. Igual la densidad del material en gramos por centímetro cúbico. Experimentalmente obtengo 7.6 y las calculadas pues, son valores bastante cercanos. Obviamente tienen un error, pero es pequeño. Algo polémico siempre ha sido el cálculo del band gap, es decir, el ancho de banda. Pues, experimentalmente, para un cristal de selenuro de plomo, se obtiene 0.41 electron volt. Los, digamos que tienen la mala fama los funcionales de mal calcular, de calcular mal el gap, ¿no? Ejemplo de esto es que yo obtuve con LDA un gap de 0.07 electron volt, o sea, es un error gigantesco, y obteniéndolo por GGA, obtengo un valor que es más cercano, se pasa. Entonces, usualmente pasa esto, ¿no? Nosotros hay que buscar, elegir, optimizar el funcional que mejor nos sirva. Y la cosa es que no es como, no hay como un funcional, digo, yo obtuve, por ejemplo, utilizando el funcional, el LDA, obtuve un parámetro de red muy bueno. No significa que si yo utilizo ese parámetro, ese funcional, para todos mis cálculos van a ser muy buenos, ¿no? Porque sí, me dio muy buen parámetro de red, pero la estructura de bandas, el bandgap, mal. Entonces, no hay como que un funcional que me sirva para todo, sino que uno tiene que ir, digamos, probando y ver qué es lo que mejor se adapta a lo que queremos encontrar. Otra de los cálculos que he hecho es la estructura de bandas de los materiales. Podemos ver que en general a mano izquierda tenemos la obtenida a través de LDA y a mano derecha la obtenida por GGA. Podemos ver que tienen la misma forma, eso es bueno. Nos da, y de hecho, al compararlo con la literatura, obtenemos la misma forma. Con LDA, como mencionamos, el band gap está cero, alrededor de cero. Y con GGA obtenemos un band gap del orden de 0.5 y podemos verlo aquí, que es este punto, ¿no? Y ese band gap está en el punto L. Eso experimentalmente y teóricamente está comprobado que es ahí. Y bueno, mis cálculos también lo indican. Entonces, es pues, un buen indicador de que vamos por buen camino. También podemos estudiar la densidad. Sí lo mencioné, ¿verdad? Todo lo que estoy hablando ahorita es acerca del selenuro de plomo. Igual la densidad de estados. La densidad de estados es otra manera de ver la estructura de bandas. Básicamente nos dice el número de electrones que tienen un cierto nivel energético, ¿no? Aquí comparo con el color rojo, es la dispersión de estados obtenida a través del LDA, y el color morado es la obtenida a través del GGA. Como pueden ver, prácticamente es la misma, quizá está un poco desplazada, pero obtenemos resultados muy, muy buenos, a pesar, ustedes se dan cuenta, a pesar de que calculan muy mal el ancho de banda, nos dan una dispersión de bandas, densidad de estados muy buenos, o sea, que corresponden. Y también un estudio muy importante que se puede utilizar a través de DFT es aquí se utiliza el DFPT, que es DFT aplicado a la teoría de perturbaciones. Aplicando DFT a la teoría de perturbaciones, podemos calcular dispersión de fonones. Por ejemplo, estas dispersiones tan bonitas, las hice yo. Y igual, ¿no? Nosotros, bueno, aquí también es necesario decir que para hacer cálculos de estructura electrónica, parámetros de red, dispersión de bandas, es abordable desde tu computadora. Pero ya en el caso de estudiar la dispersión de fonones, sí ocupas un poder computacional bastante grande. Y por ejemplo, nosotros eh, en este punto agradezco al Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste que nos permitió el acceso a una supercomputadora
en donde, bueno, pudimos realizar estos cálculos de dispersión de fonones, en donde básicamente obtenemos esta dispersión que al compararla con lo obtenido experimentalmente está muy bien, está muy bien correlacionada. Y también, por ejemplo, nosotros, Raman básicamente nos permite ver, estudiar la dispersión de fonones. Usualmente con Raman solo podemos ver los fonones cercanos al punto gamma, que es el centro de la primera zona de Brillouin. Entonces nosotros, esta dispersión de fonones corresponden a Chief Raman. Entonces, aquí yo estoy contento de que obtenemos, por ejemplo, un fonón que está en el orden de 210 a la terahertz. Esta frecuencia, que si lo llevamos a Chief Raman, está aproximadamente en el, bueno, no recuerdo con exactitud el Chief Raman, pero yo estoy contento porque si nosotros revisamos el Raman, obtenemos ese pico. Entonces, quiere decir que estos cálculos están bien. Después, esta fue utilizando el EDA. Vemos una estructura similar, pero, por ejemplo, aquí no obtenemos ese fonón. Entonces, bueno, será interesante pues, estudiar, ¿no? La diferencia de estas expresiones utilizando ambos métodos. Y ya para concluir, simplemente para resumir, pues podemos decir que la teoría funcional nos permite resolver el problema de muchos cuerpos, lo cual es indispensable para estudiar el estado de nuestros materiales. Y Quantum Expresso es un código abierto, es un software de código abierto al cual no deberíamos temer porque es sencillo. Yo creo que si tú lo descargas y te metes, realmente ya desde el primer día puedes ir corriendo cálculos sencillos. Entonces es bastante abordable. Los invito a que si están interesados, pues esta es la biografía que yo recomendaría, Introducción a Mecánica Cuántica de Griffith. Este libro para mí es como la Biblia del DFT, que se llama una práctica de introducción a Density Functional Theory de David Shield. Y este libro es muy bueno y está en español, por si les cuesta el inglés. Se llama Simulaciones Computacionales de Materiales, Nanoestructuras, de Aldo y Noburu Tekushi. Muy buenos. Si gusta tomar captura, si les interesó, pueden consultarlo o bien pueden escribirme a mi correo. Agradecimientos al IPN, a Cicatatamira, a CONACYT, a Beca Baby y al Laboratorio Nacional de Supercómputo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y adelante si tienen algún comentario o alguna pregunta.